Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Ya, es la idea. Ahora vamos a hacer un ejercicio a ver ustedes con ustedes. Voy a preparar aquí un ejercicio. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. El 9, ya. El siguiente, ¿dónde está? Página. Ya. A ver. Ya ver. Ya dice lo siguiente. Determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen simétrica respecto del eje Y. Del eje Y, ¿no? Si su foco es 0 menos 3. ¿Ya? Te transmite. Ya, bien. Entonces, como dice la ecuación de la parábola con vértice en el origen, entonces, tanto en el eje X como en el eje Y, su vértice no está movido, ¿no? Está simétrica respecto del eje Y. Entonces, eso quiere decir que la parábola se va a abrir en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Entonces, lo primero que tengo que saber es, primero, a ver, sistema de coordenadas, cómo lo orientamos. Sí. ¿Ya? X. Ya, este eje, hemos dicho que este eje Y, como es una recta, tiene su ecuación. Su ecuación es X igual a 0, ¿no? Eso hay que considerar siempre. Este X es eje X es una recta. Tiene su ecuación. Su ecuación es Y igual a 0, ¿no? Esa es su ecuación. Ahí no hay que perderse, ¿no? Ese detalle. Bien, entonces su vértice va a estar en origen. Aquí va a estar. Ya, listo. Simétrico al eje al, simétrico al eje Y, ¿no? Respecto al eje Y, entonces, a ver, más o menos tiene que ser así, ¿no? Depende del P, ¿no? Entonces, una posibilidad sería así, ¿no? Que se vaya arriba o que se vaya abajo. ¿Ves? Hay dos posibilidades. Que se vaya abajo o que se vaya arriba. Depende del P. Pero tenemos su foco, ¿no? Aquí tenemos foco. Su foco. Su foco es 0 menos 3. Y esto es foco, sabemos que es 0 P. Porque es simétrico al eje Y, ¿no? Los PDFs hay que ver, ¿no? A ver, ¿dónde están mis PDFs? Aquí están los PDFs, ¿no? PDFs tienes que mirar.
Aquí está, entonces, aquí a ver, vamos a los casos más sencillos. Y ya. Aquí está. Cuando las parábolas se abren en el eje Y, el eje de simetría, quiere decir, respecto al eje Y, su simetría, entonces las parábolas van a estar así, arriba o abajo, si está su vértice en el origen del sistema de coordenadas. Listo. ¿No? ¿Cuál es su foco? Aquí ya tienes que ver también los PDFs, ¿no? Parece importante los PDFs. Su foco es 0P, cuando es en el eje Y. Cuando es en el eje X es P0. ¿Está? Su foco es P0, ¿no? P0. Eso hay que ver, ¿no? Su P0. Este P va a determinar su directriz, ¿no? Su directriz. Listo, eso es. ¿No? Es que, entonces, estamos en este caso, con el problema. Es simétrico al eje Y. Entonces, estamos diciendo que la parábola está en el eje Y. Entonces, su foco es 0P, ¿no? Y su directriz es Y menos P. Listo, ¿no? Y su ecuación general es así. X cuadrado igual a 4PY, ¿no? Listo, ya memorizado un poco. Nos vamos, ¿no? Al ejercicio. Listo, entonces está su foco. Cuando es en el eje Y, es 0P. Y su directriz, había dicho, dice que es, aquí a ver, su directriz es igual a Y menos P. Eso dice. Esa es su directriz, aquí voy a poner aquí. Directriz, listo. Ya, entonces, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? Aquí me dicen ustedes, ¿cuánto vale P? Menos 3, ¿no? P vale menos 3. Aquí, fíjense. Está. El foco es 0P. Entonces, P vale menos 3, ¿ya? ¿No? Ya está decidido el P, ¿no? Ese que si el P está diciendo que se va a ir abajo, ¿no? Porque es negativo. Este es menor que 0. Menor que 0, ¿no? Bien. Su directriz, aquí su directriz. Su directriz está Y igual a menos P, ¿no? Y esto es menos, pero P es menos 3, aquí menos 3. Más por menos, menos por menos, más. Entonces 3. Aquí su directriz va a ser Y igual a 3. Es cambiado, ¿no? Es cambiado. Y igual a 3, su directriz. Entonces aquí voy a hacer una pequeña grafiquita. A ver. 1, 2, 3. Ya, aquí está 3. 3, 2, 1. Ya hemos dicho que este Y0 es el eje X. Entonces, aquí estaría Y1, Y2, Y3. Entonces, es para orientarse aquí. Entonces, lo voy a hacer con verde, a ver. Entonces, es la directriz. ¿Cuál sería su ecuación? Este es, el eje X es Y0. Aquí estaría Y1, Y2, Y3. Y3, listo, ¿no? Listo. Su vértice en el origen y su foco es 0, menos 3. Entonces aquí, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? En su abscisa es 0. En su ordenada es menos 3, ¿no? Aquí es. Este puntito es 0 menos 3, ¿no? En su abscisa es 0, en su ordenada es menos 3. Este punto.
Listo, este es su foco. Este sería su foco. Entonces aquí, foco 0 menos 3. Listo. ¿Dónde está su vértice? Su vértice está aquí, ¿no? Entonces se va a ir abajo, por el P, porque P es negativo. Listo. ¿Y cuál sería su ecuación? Su ecuación general es de una parábola de esta forma en el eje simétrico en el eje Y es Y cuadrado igual a 4P, no, mal, ¿no? Mal, este es en el, si pongo aquí, 4Px, este en el eje X, ¿no? Y esto en el eje Y, debía ser así, X cuadrado, 4P, Y. Este en Y no hay cuadrados, en ese eje se va a abrir, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación general, ¿no? Ahora, ¿cuál sería mi ecuación general, ¿no? La parábola x cuadrado, no está movido, ¿no? Igual, y tampoco está movido, ¿no? 4 está ahí. ¿Cuánto vale P? Y tenemos P, menos 3. ¿No? Menos P tenemos menos 3. Estoy reemplazando nomás. P vale menos 3, 4 está constante, P le he puesto menos 3 y es variable. Entonces, mi ecuación general sería x igual a menos 12y, ¿no? Listo, ¿no? Sí estaría pensándose. ¿Ya? Estos son los casos más, no son tan difíciles de manipular. Pero hay que leer los PDFs, ¿ya? Ya tienen los PDFs de la parábola. Es una lectura. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí de las parábolas? ¿Alguna pregunta, duda? Es que Y igual a 3 la directriz, ¿no? ¿No? ¿Cómo generamos esta directriz, no? X, Y igual a 0 está en el eje, es el eje X, ¿no? Entonces aquí, lo voy a poner aquí. Con amarillo, ¿qué sería? Hay otro amarillo que voy a poner aquí. A ver. Ya, sí, ¿no? Para dar ideas nomás. Este primer amarillo sería Y igual a 1, ¿no? ¿Me ve? Este segundo amarillo sería Y igual a 2, ¿no? Porque el eje X es Y igual a 0, Y igual a 1, Y igual a 2, y llegamos Y igual a 3, es la directriz, y así es. Y cuando es en el eje, su parábola en el eje X, ¿no? Entonces sí hay que mover también la directriz, ¿no? Con esas ideas, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las parábolas, rectas, puntos, distancia entre dos puntos. ¿Qué más he hecho? A ver, no estamos haciendo mucho. Nada más, ¿no? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿De dónde salió x cuadrado? Ah, ya, perfecto. Buena pregunta. X cuadrado igual a 4PY. ¿Cuál dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde salió x cuadrado? Ah, ya. Aquí voy a ver mi PDF. No, esto no es. Aquí está, no está mi PDF, se perdió. Ya, aquí está. Ya la he encontrado. Chis. No quiere. A ver.
Aquí está. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Dónde están las parábolas? Aquí están los círculos. Tiene una ecuación. ¿No? Está la parábola, ¿no? La definición de la parábola. Ya, entonces aparecen estas ecuaciones, ¿no? Ya, formas canónicas de la ecuación de una parábola con foco 0p y directriz y igual a menos p. Entonces, su ecuación general de ese tipo de parábolas es x cuadrado 4py. Esta es una ecuación general de una parábola que se abre, dice, en el eje y. Eje y, como eje de simetría, ¿no? Se abre así. Esta es una ecuación general. Yo, ¿cómo puedo, digamos, si no conociera este tipo de ordenamientos, cómo haría yo así? Si estuviera en colegio, ¿qué haría? Digamos, va a aparecer por ejemplo, ¿no? Aquí. Ya, este x cuadrado igual a menos 3y. Yo, ¿cómo graficaría esto? Es la primera, ¿no? A la calculadora le puedo meter, al Casio, así, hay graficadoras. Pero si no tengo una graficadora, entonces, ¿qué podría hacer? Puntitos nomás, ¿no? X0, Y tantos. X1, X2, a coser, Y tanto vale así. Seguramente se me va a describir una parábola, me va a describir. Una parábola en el eje Y. O sea, de esta forma, en el eje Y quiere decir que su rama se abre en el eje Y, ¿no? En el eje Y. Entonces, eso está siendo la teoría, ¿no? La teoría dice, este tipo de ecuaciones, x cuadrado igual a 4py, tienen, dice, su foco en 0p y su directriz como y igual a menos p. Eso dice, ¿no? Es una ecuación general, ¿no? Así son las parábolas. En el eje y, ¿no? Este p determina el foco y este p determina la directriz, ¿no? Hay que ordenar ahí nomás. Aquí fíjense, aquí ya quiero graficar esto. Una forma de graficar sería meter al Casio y poner sus valores y ya va a desplegar una parábola, ¿no? Pero yo, con esta teoría que estoy haciendo, quiero identificar así manualmente, yo quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar lo que está cuadrado, y cuadrado voy a despejar, ¿no? ¿Ya? Y cuadrado, ¿no? X cuadrado, ¿no? Tengo despejado. Se va a poner de esta forma, mira. Así se va a poner, x cuadrado despejado, 4py. Entonces, lo que le acompaña y es 4p. Aquí lo que he hecho es así, ¿no? He despejado de x cuadrado y ya está. Entonces, he hecho comparación. Menos 3 es igual a 4p. Entonces, p despejamos, menos 3 cuartos. Este p genera el foco y genera la directriz, ¿no? ¿Ya? La pregunta es, ¿no? ¿De dónde aparece x cuadrado? Una ecuación cuadrática, ¿no? Es una ecuación cuadrática, ¿no? Se identifica con una parábola si está de esta forma, ¿no? Si está de esta forma, es una parábola en y. El otro caso es cuando y cuadrado está despejado. Este y cuadrado está despejado, entonces x no tiene cuadrado, entonces esta parábola se abre en el eje x. En este caso, x se abre a la izquierda, ¿no? Si p es positivo. Si es negativo, se irá a la izquierda, ¿no? Así es. Eso hay que hacer, ¿no? Esta es la ecuación general de una parábola con vértice en el origen, nada más. Y nada más es. ¿Ya? De ahí sale el x cuadrado y cuadrado. Solo estoy comparando nomás. Y entonces aquí tengo un ejercicio, ¿no? ¿Ve? Entonces, aquí un cuadrado. Y cuadrado tengo que despejar, ¿no? Despejo y cuadrado. Ya, en este x no hay cuadrados. En el eje x se va a abrir. Entonces, decimos en el eje x se va a abrir. Este un medio es 4p. Hago la comparación. 4p es igual a un medio. Despejo p. P es un octavo. Ahí es un octavo. Y yo digo, este p, un octavo, es positivo o negativo. Para mí es positivo. Entonces, este p se va a ir a la derecha. La rama de la parábola se va a ir a la derecha. Este P me genera la directriz, ¿no? Pero este Y es X igual a 0, X igual a 1, ¿no? Un octavo es muy pequeñito, entonces X igual a menos un octavo es, ¿no?
del X me va a mover un poquito nomás. Entonces aquí, por graficar nomás, por orientar nomás la gráfica, le he hecho una cuadriculación grande, ¿no? Entonces, la directriz va a ser X igual a menos 1/8, ¿no ves? Eso, la directriz es igual a X menos P, ¿no? Menos P. ¿Ves? Eso nomás es. Ya, entonces el P hay que hallar nada más, y entonces el P genera el foco y su directriz, ¿no? Eso es, aquí está haciendo eso, ¿verdad? Ya está. Si mi ecuación es así, y cuadrado igual a 4px, entonces por este x que no tiene cuadrado, estoy diciendo que la parábola se abre en el eje x. ¿Ve? Este tipo de ecuaciones va a tener, dice, foco P0 y directriz x igual a menos P. Eso va a tener. Entonces, así, no, así tenemos que trabajarlo, ¿no? Aquí así yo lo he trabajado, ¿no? Aquí me da una ecuación. He despejado y cuadrado, entonces esta es una parábola en el x. He hallado P, ¿no? Por comparación. P, ya tengo P. Entonces, P es aquí, por teoría, es P0. Entonces aquí, el foco es P0. Entonces aquí P es 1/8, entonces 1/8, 0 es el foco. Su directriz es, aquí dice, X igual a menos P. Entonces al P hay que cambiar el signo. Entonces aquí, como P es 1/8, X va a ser menos 1/8. Su directriz. Listo, así nomás es. ¿Ya? Ahora, cuando está cambiado su vértice, está movido ya no está en el sistema de origen de coordenadas, entonces aquí hay que completar cuadrados, ¿no? Hemos hecho eso, ¿no? Aquí x cuadrado igual tiene que estar despejado, fíjense, x menos h, x está movido en h, unidades. Entonces tiene que estar despejadito, al cuadrado. Va a ser 4p, y tiene que estar con coeficiente 1, despejado, ¿no? Y menos k. X se va a mover h unidades, y se va a mover k unidades, ¿no? Aquí está. El vértice va a ser entonces HK. Listo, ¿no? Este P me va a decir si se va a abrir arriba o se va a abrir hacia abajo, ¿no? Sé que este parábola se va a abrir en Y, por Y que no tiene cuadrado, ¿no? Se va a abrir arriba. Entonces, ¿cómo va a generar su foco? Su foco va a ser H, a la ordenada le voy a sumar P, ¿no? Listo, le sumo P, ya tengo el foco. Y le coloco su foquito. Su directriz va a ser el Y, va a ser K menos P. Entonces, con eso genera. Conozco K, conozco P, ¿no? Listo, genero su directriz. Listo, así genero, ¿no? Ahora, si en vez de X entra Y, la parábola va a estar en energía X, ¿no? Aquí está. El Y menos K, es cuadrado es igual a 4P, X menos H. En X no hay cuadrado, entonces la parábola en el X se va a abrir. En el X se va a abrir, listo. Este P voy a determinar, porque voy a completar cuadrados. Voy a hacer comparación, ¿ve? Comparación voy a hacer. Es cómo voy a generar su foco. A su centro voy a hallar lo que le acompaña al X es H siempre. Lo que le acompaña al Y es K siempre, ¿no? Así está haciendo. En su HK voy a hallar. HK, su vértice, listo. Su foco, ¿cómo voy a hallar? Ahora, al eje de las abscisas voy a sumar P y el K lo voy a mantener constante, entonces ya tengo foco. Su directriz va a ser igual a, con aquí H más P, H menos P va a generar la directriz. H menos P, la directriz, listo, es rectita. Así nomás, ¿lo ves? Es más o menos como una generalización de una parábola que se ha movido su vértice. Y con eso genera todo. Entonces el P nomás hay que hallar y HK nomás hay que hallar y ya está. El P determina si es a la derecha o es a la izquierda. Así nomás hay que hacer, ¿ya? Aquí tenemos, este ejercicio hemos hecho en clase, hemos completado cuadrados. Aquí está completar cuadrados, ¿dónde está? Aquí está. Este x menos 3 al cuadrado, ¿no? Es igual a 2 por y más 8 sin cuadrado. Entonces, la parábola va a estar en y. Entonces, aquí, este 2 va a ser 4p. Hago la comparación. 4p igual a 2. P igual a 1. Despego a p. P1 medio. Ya hay otro p. Ya tengo h. Ya tengo k. Ya tengo p. ¿Ve? Ya tengo h. Ya tengo k. Ya tengo p. Con eso genero todo. H vale, no,
X, ¿no? H vale 3, ¿no? H vale 3, ¿no? Aquí está. En su foco, ¿cómo genero? HK más P. ¿No? HK. H más, al K le sumo P. Sumo P y genero, ¿no? Su foco. Ahora con la directriz, ¿cómo genero? Genero, ve mi ¿no? A ver, fíjense aquí. Está en el eje Y, entonces tengo que ir a mis ecuaciones orientadoras, ¿no? Así está, en el eje Y, así está. Y aquí tengo que mirar, pues. Si está en el eje Y, ¿no ves? Su rama abriéndose. Aquí tengo su foco, mira, su foco es HK más P. Su directriz es Y igual a K menos P. Ahí tienen que reemplazar los valores, ¿no? Eso es. Ahora, cuando es en el eje X, igual, ¿no ves? Y ahí determina, ahí dice, su foco es H más P y K. ¿No ves? Ahí sus valores voy a poner. Su directriz va a ser X, H menos P. Sus valores nos voy a poner para generar toda la parábola. Así nomás es. Y aquí está el ejemplito, ¿no? Como hemos hecho en clase, ¿ya? Eso nomás es. Entonces, la práctica ahí es parábolas, traten de graficar, ¿no? Tienen sus respuestas, entonces traten de hacer. Es que estamos haciendo es porque en cálculo 2, cálculo 3, así, ¿no? Entonces, aparece una gráfica, entonces no sabes cómo grafica la ecuación cuadrática, ¿no? No sabes si es una elipse, una parábola, una hipérbola, no sabemos, ¿no? Para esto no estamos practicando esto. Esto les va a servir para cálculo 2 y cálculo 3, ¿no? Así van a graficar. Cuando digan, sea la parábola vacía, entonces ustedes ya tienen que identificarla. ¿Cómo es la parábola, no? ¿Cómo van a graficar? Les parece, ¿no? Si dice, dada la circunferencia en la ecuación, les va a dar, entonces, su gráfica quieren ver, entonces ya, ustedes tienen que graficar los precios. ¿Ya? Es el sentido de estos temas. Bien, a ver, veamos al elipse. A la elipse, a ver. A ver, ¿dónde está mi elipse? ¿Ya? Ese es, a ver. Ahora así es. ¿Dónde está mi elipse? A ver, ¿dónde está? Se ha perdido. Este es el ejercicio, a ver, ¿dónde está mi? Ya, entonces, les voy a mandar ya les he mandado el PDF de la parábola. Ahora les voy a mandar el PDF de la elipse. Ya está todo resumido en la elipse. Entonces, la siguiente clase, la que voy a hacer, nos vamos a ver en forma presencial. Voy a hacer algunas definiciones más de la elipse. Voy a definir, digamos, excentricidad, es más, ¿ya? Aquí lo que queremos hacer es identificar la sección cónica, la elipse. Ya está. Ya está. Este PDF les voy a mandar. ¿Qué dice? A ver, esta elipse es conocido, ¿no? Ve, la Tierra, la Tierra se mueve alrededor del Sol en forma elíptica, ¿no? Elíptica. Entonces, en algunos libros, este definición de elipse van a encontrar de otra forma. Este libro que estoy agarrando define de otra manera, ¿no? De una manera más sencilla. ¿Ya? El conjunto de puntos es este como huevito es conjunto de puntos. Los puntos fijos tiene dos focos, foco 1, foco 2. Eso tiene. Entonces, una elipse es el conjunto de puntos en un plano cuya suma de distancias, ¿no?,
a dos puntos fijos es constante. ¿Ya? Constantes, ¿no? Los puntos fijos son los focos de la elipse. Entonces, fíjense, la distancia de foco 1, ¿no?, a un punto del conjunto de puntos de la elipse, ¿no?, ¿no?, D1 más D2 es igual, dice, a D3 más D4, ¿no? Esa cualidad tiene estos puntos. Estos focos, ¿no?, estos focos, puntos fijos, entonces tenemos que hallar, ¿no?, la distancia a cualquier punto de la elipse, ¿no?, D1 más D2 tiene que ser igual a D3 igual a D más D4. Si cumple esta condición, entonces esto va a generar una elipse. Ya, una elipse va a generar. Esa es la definición. Va a generar elipse. Ahora bien, esta elipse va a tener como las parábolas, ¿no?, elementos. ¿Qué elementos va a tener? Va a tener su centro, HK. Su centro va a ser HK. Sus focos, va a tener dos focos, foco 1, foco 2. Esos focos se van a generar con H más C, K, ¿no?, y H menos C, K. Entonces, eso va a generar los focos. Entonces, ya van a tener centro, van a tener los focos, ¿no? Ya van a tener H, van a tener K y C van a tener, ¿no? ¿Qué más van a tener? Van a tener eje mayor. Eje mayor. El eje mayor en este caso se está achatando en el eje X. Ahí se va a generar su eje mayor. Su eje menor va a tener en el eje Y. Eje menor. Entonces, ¿qué va a tener? Eje menor, eje mayor. Entonces, estos eje mayor, eje menor tienen sus extremos. Tienen sus extremos. Su extremo del eje menor es HK más B. Extremo superior. Extremo inferior va a ser HK menos B. Esos son los extremos inferiores. Va a tener sus vértices, ¿no? Vértices, ¿no? Vértices. Ese va a estar en el eje mayor, ¿no? Vértices. Es como se va a generar H más A, K. Y vértice 2, H menos A, K. ¿No? Vértices. Sus focos se va a generar H más C, K. Y su foco, otro foco, H menos C, K. Listo. Y entonces, ¿cómo se identifica una elipse? ¿No? Una ecuación general de una elipse va a ser, su centro va a estar en este caso movido. En H, en X en H va a mover, en Y, cada unidad se va a mover. A va a aparecer por completación de cuadrados y B va a aparecer igual a 1. Igualamos a 1 y vamos a decir que esta es una elipse. Entonces, en algún momento esta elipse se puede convertir en una circunferencia. ¿Cuándo se convertirá en una circunferencia? Es la pregunta. Cuando A y B sean iguales. ¿Eh? Cuando A se iguale a B, ya él se va a convertir en una circunferencia. O en un círculo. ¿No? Ese es. Es como A y B van a ser distintos, van a ser diferentes, entonces este va a generar una elipse. ¿Ya? Ese es. Ahora, la tarea secundaria va a ser entonces otra vez completar cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Lo primero que queremos hacer es identificar las elipses. ¿Cómo vas a graficar? ¿No? ¿Cómo vas a graficar? Fíjense, ahora aquí hay un caso, hay una cuestión especial aquí. Aquí está poniendo A, B. Para A mayor que B, A mayor que B, estoy diciendo que A es mayor que B. A mayor que B. Es una elipse con centro HK, lo que acompaña a X es H, lo que acompaña a Y es K siempre. Me genera el centro HK, listo, no va a haber problema. Los vértices van a ser H más A y K van a ser los vértices. Los extremos del eje menor van a ser HK más B, va a ser
el superior y el inferior va a ser K menos B. Los focos van a ser H más menos C, coma K, ¿no? Donde C cuadrado va a ser A cuadrado menos B cuadrado. Ese va a ser C. De ahí vamos a tener C. Entonces, la longitud del eje mayor es 2A. La longitud del eje menor es 2B. Es decir, aquí hay dos extremos. Del eje menor, aquí mi puntero también. Ese es extremo superior, extremo inferior. La longitud de estos dos puntos va a ser 2B. Entonces, la distancia entre B1 y B2, que son los extremos, ¿no?, del eje mayor, van a ser 2A. Si calculamos con la fórmula la distancia entre dos puntos que ya sabemos calcular, nos va a dar, ¿no?, en el eje mayor, en el eje mayor 2A, en el eje menor 2B. Entonces, puede ser un ejercicio de cálculo. Eso es. Lo que no hay que perder de vista es lo siguiente. Este A voy a poner, A voy a identificar el mayor, siempre. ¿Ya? Este hay que notar. A siempre va a ser mayor que B. Fíjese, debajo del X está el A en este caso. Entonces, el eje, el elipse se está achatando en el eje X. Achatando. Si debajo del Y está el mayor, le vamos a poner A. Entonces se va a achatar en el eje X. Se va a achatar en el eje X. Eso hay que tomar en cuenta. Ya, así, con ese sentido, vamos a los ejercicios. Entonces, aquí, ya, lo primero que tenemos que hacer es entonces una ecuación, va a haber una ecuación cuadrática donde vamos a completar cuadrados. Puede ser circunferencia o puede ser una elipse en este caso ya, ¿no? O puede ser una hipérbola. Vamos a ver el siguiente caso. Cuando aquí aparezca menos, en vez de más menos, va a ser una hipérbola. Y cuando aparezca más, ya puede ser una circunferencia o puede ser una elipse. ¿Ya? Así va a ser. Este C cuadrado igual a cuadrado más cuadrado, posteriormente vamos a comentar algo más, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Qué tiempo? Tengo un minuto. ¿Ya? Debajo de Y está ahora A, pero A es mayor que B. A mayor que B, entonces la elipse se va a achatar en el eje Y. Como huevito, ¿no ve? Como huevito achatado.